Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video más del programa Transforma tu realidad desde cero. Hoy tenemos un capítulo que va a ser muy práctico. El objetivo, recuerden, es dividir el bloque en dos partes. Una parte que es el entendimiento, el conocimiento, y otra que es la ejecución o la práctica. Este bloque es un viaje al interior, es un viaje a conocernos a nosotros mismos, a entender quién somos, por qué somos lo que somos y cómo nos hemos convertido en esto. En este bloque voy a hacer una explicación de quién somos generalmente a través de la vida y voy a hacer una introducción al conocimiento de ustedes mismos y dejando los ejercicios que ustedes tienen que conocer sobre sí mismos para poder lograr este proceso de cambio o de transformación de algo llamado vida o realidad. Primero, ¿quién es el ser humano? A través de la historia hemos entendido y nos hemos dado cuenta que nosotros como personas somos una codificación y somos una historia de vida de la propia humanidad. Es decir, nosotros en nuestro ser llevamos cargando a ancestros, a historias, biología, ADN, muchas cosas que se suscitaron antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y es importante saber esto, porque al nosotros conocer eso que les estoy diciendo, nos ayuda también a entender que hay cosas en nosotros mismos que a veces no logramos entender, y es la explicación de por qué a veces no encontramos la razón de lo que somos en algunos aspectos, porque hay muchas cosas que a nosotros nos definen, pero que nosotros no las generamos, sino muchas veces ya se encontraban en el lugar, ya estaban en el punto en donde nosotros simplemente fuimos consecuencia o somos consecuencia de esos aprendizajes pasados. ¿A qué me refiero con esto que estoy diciendo? Bueno, por una parte, la biología y la neurociencia y la programación mental nos habla de que nosotros somos una repetición de lo que hemos aprendido. Simplemente, nosotros vamos en nuestra actitud a copiar una identidad que vimos en otras personas, que aprendimos en otras personas, siendo inconscientes de que este proceso estaba sucediendo. ¿A qué voy con esto? Bueno, vamos a poner que hay una persona que nace en el año obviamente 2000 y en este año pues obviamente en su crecimiento, en estos años sucesorios a su nacimiento, va a comenzar un proceso de aprendizaje del mundo. La persona se comienza a programar mentalmente de vivencias, historia, de cultura, de familia, de todo lo que hay en su alrededor. La persona se empieza a codificar a sí misma de una manera inconsciente, o sea, tú no eres consciente de que al tener contacto con todo este tipo de conocimiento, de hechos, de vivencias, pues estás generando una programación mental que se está guardando en tu mente. En los estudios de neurociencia se habla de que simplemente la información se encuentra en estas conexiones neuronales o la red neuronal generando impulsos eléctricos de un lado a otro. Ahí es donde se genera este proceso informacional que nosotros generamos como conocimiento o entendimiento o todo lo que se nos va generando un patrón guardado de repetición y que a través de esta misma repetición se genera en un proceso codificado de conocimiento, de ideas, pensamientos o simplemente es un proceso de vida. Es la manera en que nosotros nos vamos programando. Es importante entender esto. ¿Por qué es importante entenderlo? Por una simple y sencilla razón, que cuando nosotros entendemos que estamos siendo consecuencia de un proceso biológico, es más fácil adelante poder quitarnos esa identidad que no somos. Muy interesante lo que acabo de decir, porque a mí me ayudó bastante. Con el entendimiento de cómo sucede el proceso biológico de codificación o de estructuración de nuestra identidad, nos ayuda a desprendernos de la identidad que no somos, que somos por un proceso vamos a llamarle de añadidura si tú quieres, por un proceso biológico de programación. Pero realmente, cuando nosotros nacemos, o este niño que nació en el 2000 y comenzó su etapa de crecimiento,
simplemente fue una programación de sus padres, de las creencias de sus padres, de la gente que estaba en su alrededor, de familia, de la televisión, de la cultura. Fue una simple programación de todo el contexto social en el cual estaba envuelto. Obviamente va a partir mucho aquí importancia el entorno social, obviamente donde nació, pero los programas incluso de televisión, lo que escucha, actualmente los niños que ya tienen contacto con el internet o la internet, o sea, esto va a fungir una parte bastante primordial para los procesos de programación. O sea, esto es interesante porque también podemos tener en cuenta que si ustedes tienen hijos o sobrinos o niños pequeños, pueden comenzar a generar un proceso de educación totalmente distinto a como ustedes lo tuvieron. Es decir, pueden a través de este conocimiento que ya tienen ustedes, poder comenzar a generar a otras personas con otro tipo de calidad de pensamiento y de descubrimiento interno de que ellos son generadores de parte y gran parte de esta realidad. Entonces, sabiendo que nosotros somos un proceso de codificación de nuestra familia, de nuestra cultura, de la historia de la humanidad, de la biología, del ADN, que en nosotros se resguarda toda esta información, pues es interesante, porque entonces esto nos queda a decir algo, que nosotros no somos muchas veces quien somos por elección. El ser humano, hasta una etapa de despertar de conciencia, no es quien él quisiera ser, sino quien la vida lo hizo, quien el contexto lo hizo. Por tanto, este individuo no ha hecho fungir su libertad de elección de ser. Esta persona que, digamos que esa persona que nació en el 2000, como lo puse en el ejemplo, y que hoy tendría 23 años, pues es un proceso entendido, es un proceso de entendimiento en el hecho de que simplemente fue una codificación de otras personas. Es decir, el individuo en sí mismo, si lo piensan a profundidad, no tiene identidad propia. Algunas cosas las ha tomado, sí, porque le gustaron, algunas cosas sí las tomó a conciencia inconsciente. Así, tal cual. Esa persona tomó esa información, simplemente. Pero a lo largo de su vida, hasta no darse cuenta que él era el gestor de ese proceso llamado realidad o programación, que al final del día genera lo que es la realidad propia, pues estas personas van a vivir atadas a lo que el contexto, el entorno, la cultura los determine. Y lo podemos ver, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que nacen en otro país, por ejemplo, aquí en México, la gente es muy religiosa, muy de ir a la iglesia, muy católica, y en Puebla más. O sea, en Puebla es muchísimo más esto, de que hay mucha gente, en su mayoría católica. Pues seguramente no serían católicos si hubieran nacido en China o en Japón, ¿no? A lo mejor hubiesen sido budistas. Adorar al... No, creo que no se le adora al Dalai Lama, desconozco un poco. A Buda, tenerlo como uno de sus pioneros, pero realmente no serían quien son, si lo pensamos profundamente, sino que fue un proceso cultural quien los hizo ser. Y aplica lo mismo para ti. Tú eres una gran parte de la cultura, de las creencias de papá, mamá, amigos, como todo ya lo expliqué. Y es el primer paso del entendimiento para el cambio. Si tú no entiendes que tú eres simplemente un proceso de codificación de otros individuos, de culturas y de cosas externas a ti, entonces va a ser un poco difícil que te desprendas de eso. Porque cuando lo entiendes verdaderamente va a llegar el punto en donde dices, ok, entonces siempre fui quien no quise ser. ¿Qué hago o qué tengo que hacer para generar ese cambio? Y es aquí en donde comienza el proceso de cambio hacia transformar esto llamado vida y realidad. Este es el primer punto de cómo el ser humano se ha programado. Hoy seguramente tú tienes cosas que eres, pero que no te gusta hacer. Hablando en actitudes de la persona.
Y esto es algo que vamos a tener que trabajar para llegar al punto final, que es el cambio de tu identidad o tomar realmente la fuerza en quien tú quieres ser. Otra cosa muy importante que tengo que tocar aquí, que muy pocas veces se toca. Dentro de este tema llamado ley de asunción o mente creando realidad, muchas veces se esconden cosas, o por lo menos yo me he percatado que muchas veces, incluso creo que no es esconder, se dicen cosas desde un punto de ignorancia. Y al decir un punto de ignorancia es que a veces cuando la gente está explicando este tipo de cosas como la que yo estoy diciendo, simplemente toman bases de libros específicos y no se van hacia atrás en los procesos que también tienen que ver con el ser, con el proceso evolutivo, biológico y científico, que es muy importante, porque si algo ya está comprobado también científicamente, bueno, hay que darle una credibilidad y un entendimiento, y eso no es para ir en contra de nuestros propios entendimientos, sino al contrario, para sumar más. Un punto muy importante de esto es el proceso del estudio de la neuroplasticidad, que las neuronas generan nuevas neuronas que se conectan entre sí y que constantemente se están remodelando en base a los acontecimientos que vivimos en nuestra vida. Esto es bastante interesante porque obviamente nos ayuda a un proceso de cambio y de una luz de esperanza de que nosotros podemos modificarnos a nosotros mismos. Entonces, continuando con esto que estoy explicando, hay otra parte que es un proceso sí de programación, pero muchas veces que ya viene implantado en nosotros mismos. Esto es algo que casi nunca he escuchado que hablen personas que hablan, más que nada en la ley de asunción. Nunca lo he escuchado. Tiene muchos puntos de vista desde mi percepción por el hecho de que no quieren hablar esto. Porque en el momento en el que tú dices es que hay cosas que el ser humano ya trae consigo y que no se va a poder quitar, es como decir no existe el libre albedrío. Entonces comienzan esos conflictos de ideas en estas personas que enseñan esto, pero lo hacen yo quiero pensar que no es desde una mala intención, sino desde un conocimiento y una ignorancia. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el ser humano, y esto está escrito en los libros de metafísica, desde que viene aquí a la Tierra, trae ciertos puntos y cualidades en su ser, que son como si tú ya trajeras dentro de tu alma ciertos puntos específicos y actitudes que vas a tener que desarrollar a lo largo del tiempo para poder cumplir con un punto de evolución en la humanidad. Eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, digamos, de mí para términos específicos, ¿no? A lo mejor dentro de los puntos que por lo menos yo sí he notado, que he estudiado y que me di cuenta mucho tiempo después porque los hacía desde niños, era el proceso de ir a la profundidad de las cosas. Y lo recuerdo perfectamente porque en todas las cosas que he hecho siempre lo he realizado de la misma manera. Cuando comienzo algo nuevo, siempre mi ser me pide, desde que he sido un niño, y lo recuerdo perfectamente por muchas cosas distintas que hice, que no tienen nada que ver con la investigación de, por ejemplo, de las leyes metafísicas. Recuerdo una parte de mi vida en donde trabajé en cosas de tecnología y me metí a estudiar cosas como de electrónica. Y en ese entendimiento me daba cuenta de que cuando ya sabía algo, digo, ok, esto, vamos a poner ejemplo, una pantalla de una laptop se cambia así, ¿no? Ok, va. Pero, ¿qué hay en el fondo de la pantalla? ¿Qué tiene dentro de la pantalla? ¿Por qué enciende? ¿Qué genera que encienda? Ok, un equipo se descompuso, sí se descompuso, pero ¿por qué se descompuso? ¿Qué es este aparatito que tiene dentro de este procesador? ¿Qué significa este pin pequeño que tiene el procesador? O sea, estas preguntas que me hacía de ir a la profundidad de las cosas. Y que fíjense, al final del día, a lo que me llevaban estas preguntas era a ir a la profundidad de las cosas. Y siempre me sucedía con todo. Y era inconsciente. Es un proceso que yo tenía en inconsciencia, porque siempre me metía a investigar todas las cosas a su profundidad, una cualidad o actitud que no me había dado cuenta y que venía desde niño, muy niño. Por ejemplo, yo me metía a investigar cosas aquí en un tema religioso de hace muchos tiempos, de ok, la gente cree en Dios, pero ¿por qué cree en Dios? La Biblia, sí, la Biblia, pero ¿qué es la Biblia?
por qué creen en la Biblia, por qué los testigos de Jehová creen en lo que dicen, por qué los católicos creen en lo que dicen. O sea, siempre me iba hacia el fondo de las cosas y me daba cuenta, hoy que estoy más grande y volteo a ver hacia atrás, ha sido una actitud que siempre he tenido. O sea, no es algo que surja a partir de una creencia implantada, porque mis primeros recuerdos han sido destruyendo cosas, juguetes, lo que tú quieras, para darme cuenta que hay dentro. Pues un ejemplo, yo sé que muchos niños destruyen cosas, pero una cosa es solo destruir por destruir y otra para descubrir qué es lo que hace que funcionen las cosas. O sea, ese tipo de preguntas que a veces nos hacemos, que no te hacen ni mejor ni peor, simplemente te hacen ser quien eres, pero al punto específico a donde voy es que nosotros los seres humanos tenemos actitudes que traemos ya desde el momento en el que nacemos, cualidades, si tú quieres verlo de esa manera, que nos hacen ser puntuales nosotros y únicos, pero que nos ponen un punto determinado de por qué somos lo que somos. Y en la respuesta que yo te puedo dar ahorita es que tú tienes ciertas actitudes, siempre van a ser normalmente actitudes, vamos a llamarle positivas, con respecto a la evolución del ser humano, ¿no? Hay gente que va a tener una cualidad de recordar vidas pasadas, por ejemplo. Es una cualidad, sí. Gente que va a tener la cualidad de ver a gente que ya no pertenece a este plano. También es un proceso de cualidad que simplemente es información que nosotros vamos a tener en este plano tridimensional para no desconectarnos del todo, sino recordar que somos todo y en todo está todo. Entonces, en este proceso de entendimiento, en donde ya sabemos que nosotros somos en gran parte el proceso del contexto en el que vivimos, y punto número 2, que también somos parte de un proceso que nosotros traemos desde otra dimensión para expresarnos en este mundo, lo vamos a encerrar en 2 bloques. Soy por aprendizaje y yo soy también por un hecho de vida divino que yo ya traía. Aquí lo dije todo lo que aprendí y puse el ejemplo de, por ejemplo, el mío, de una cualidad o algo que yo tengo dentro de mi ser que no es realmente o no nació como una creencia, sino como una actitud ya definida de mi ser específico desde el hecho de nacimiento. Esto lo explica mejor la numerología. La numerología te explica esto de una manera más específica y puntual, que va a haber gente. Otra cualidad que yo no tenía desde muy pequeño era, por ejemplo, de que a mí siempre me gustaba, y actualmente no digo que no me guste ni que me guste, ahora soy un poco más indiferente, pero desde niño me llamaba la atención siempre tener las cosas bajo mi control y la gente que siguiera mis órdenes. Y no lo digo en una manera autoritaria, sino porque siento que tengo la capacidad de dirigir a ciertas personas hacia un mismo punto, y que las veces que lo he hecho ha sido puntual, y les puedo hablar de esto en mi vida en muchos puntos de vista, porque he hecho bastantes cosas que no tienen nada que ver con esto, sin ser consciente de ello, desde la primaria, secundaria, bachillerato e incluso en la universidad, de que siempre que va a hacer algo como en conjunto de personas, es como de no por sentirme mejor ni nada, sino porque sé que si lo hago yo va a salir de una manera puntual y buena. Entonces me gusta tener el control de eso, no por hacer de menos a nadie, sino porque simplemente sé que puedo hacerlo y que quiero que las cosas salgan bien. Entonces, por ejemplo, esa es otra cualidad que vi desde muy pequeño. Yo me di cuenta cuando comencé a ir a escuelas de música, en donde había morritos o niños que sí estudiaban y todo, pero que como que no les, no sé cómo explicarle, pero no, como si no le echaran ganas. Y yo desde niño he sido como que así de no, o sea, es que si voy a hacer las cosas, hazlo bien, en cosas que a mí me importan mucho. Hay otras que cuando no me importa nada, de verdad no me importa nada, y te puedo dar una patada en el trasero porque no me importa nada. O sea, entonces este tipo de cosas, de actitudes, fueron de algunas cualidades que yo me di cuenta que yo venía o traía y que sentía por default en mí. Y cuando conocí el tema de la numerología y estos procesos de entendimiento del universo, los números, el hecho de nuestro nacimiento, en qué etapas nacimos, nuestros nombres, me fui dando cuenta que nosotros tenemos ciertos puntos específicos que ya están codificados en nosotros por el hecho de nacer en cierta época, en cierta etapa, las ciertas vidas que hemos tenido, y para ser específico,
tiene que ver mucho con el proceso de la numerología. La numerología explica esto, también el trascendentalismo humanístico te lo explica, pero ahorita simplemente quiero que entiendas esto. Nosotros somos quien somos por aprendizaje y por un tema de hecho, digamos, divino. Vamos a llamarle dones si tú quieres. Dones que traemos desde otro plano que nos iban a ayudar para un proceso de evolución. Simplemente velo así. Entonces, ¿cuáles se pueden quitar y cuáles no? Bueno, pues lamento decirte que los que se pueden modificar son los patrones aprendidos. Los otros es muy difícil porque es algo que ya vienes, es como tu esencia de ser. Entonces es muy difícil eso, pero nunca son negativos, siempre son positivos, siempre son para el hecho de la evolución. Entonces, y también esto no limita a que puedas generar procesos programados de ti mismo para justamente para lo que estamos aquí, para transformar nuestra realidad, para hacerla más a gusto, ¿no? Simplemente un poquito más a gusto. Entonces, así es el proceso en el cual nos hemos convertido en lo que somos. Como lo he dicho, voy a comenzar a enviar videos, contenido que no quiero hacerlo yo por una simple y sencilla razón. Por el hecho de que si te lo explica alguien que realmente conoce el tema y que lo ha investigado a profundidad, pues creo que tiene mayor validez y le vas a entender muchísimo más a una persona que estudia temas de neurociencia a que yo, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga con la que apenas hablé el día viernes, ahorita estoy grabando esto, hablé con ella el viernes, y ella estudia mucho los procesos psicológicos, ella estudia, no recuerdo qué es, tiene que ver con medicina, pero estudia mucho el cerebro de las personas, y me encanta la explicación que me empezó a dar de todas las cosas, ¿no? Porque le dije, no, tú explícame, porque sí te entiendo lo que me estás diciendo, a lo mejor tecnicismos más profundos ya no te voy a entender, pero con respecto a lo que estamos hablando de la programación del ser humano, coincidimos en lo mismo, y por eso me encanta también hablar con ella, porque me entiende lo que le estoy diciendo, me llama muchísimo la atención las cosas que me explica, y le llaman la atención las cosas que le explico, porque están ligadas a algo que no entiende, ¿no? Entonces, esto es importante, todo este proceso es importante, y les voy a comenzar a enviar el contenido, y muy probablemente vamos a grabar sesiones, o voy a grabar alguna sesión con personas que estén dentro de estas áreas de neurociencia, alguien a lo mejor más profundo en procesos de metafísica, de PNL. Voy a comenzar a grabar con otras personas que considere yo que son importantes y que sé que saben del tema. Voy a grabarlos y les voy a pasar esas sesiones para que entiendan a lo mejor temas que ya expliqué, pero que lo entiendan desde un punto más puntual, específico y profundo, con la gente que realmente está especializada en cada una de estas áreas. Ahora, vamos a pasar ahorita al proceso de la etapa de ejecución. Recuerden, vamos a dividir todo en teórico o conocimiento, ejecución o práctico. Así. Ahorita les expliqué el proceso de programación. Ahora vamos a comenzar con una de las primeras cosas que quiero que ustedes hagan para comenzar este proceso de cambio en ustedes mismos. Y bueno, ¿cuál es su primer tarea? Lo primero que quiero que ustedes hagan es en una hoja blanca poner el famoso yo soy. Es decir, tienes una hoja y escribe hasta arriba yo soy. Y vas a comenzar a escribir la descripción de ti. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres? Y tú vas a tener que comenzarme a dar todas las especificaciones de una descripción de ti mismo, como cuando en la escuela te pedían que escribieras tu autobiografía, pero simplemente con quién eres, tu actitud, no lo que has hecho, tu actitud. Comienza a describirme quién eres. Es una de las preguntas más profundas y más difíciles a veces de contestar. Y esto es un proceso que yo también he tenido que vivir, en donde la primera vez que me enfrenté a eso fue como de desconozco, ¿sabes? Y obviamente estoy hablando de la primera vez que me enfrenté a esto, pues fue como en la primaria, pero fue una pregunta que me resonó bastante. Pero actualmente para mí es como de verga, creo que puedo describir incluso a mí y a la gente mejor que a ella misma. No sé si me explico, ¿no? O sea, a veces estoy con gente que se dedica, no sé, a cosas como lo que estamos diciendo. En una ocasión estuve en un estudio, en un análisis de psicología con unas personas, y a veces el mismo ser humano, estudiando al ser humano, no se logra entender a sí mismo. Y la pregunta de quién eres, que quiero que te respondas, quiero que me escribas todas lo que eres tú en ser,
No lo que has logrado, ni lo que quieres ser, ni lo que dudas ser. Quiero que hoy me escribas quién eres, aquí y ahora. Mira, yo sé que estamos en esto de habitar el nuevo estado deseado y en quién me quiero convertir. No quiero que me escribas quién quieres ser o tu ser ideal de ti mismo. No. Hasta el día de hoy, donde tú estás viendo este video, quiero que hagas una pausa en tu vida en los tiempos presente, aquí, pasado y futuro. Yo quiero que del presente hacia el pasado hagamos un bloque y que me digas quién eres. Esta pregunta no necesitas contestármela en 20 minutos, en una hora. Puedes tomarte, a veces yo hago estos ejercicios así y es un tip. Yo agarro, pongo la pregunta, quién soy, y comienzo a escribir, bla. Ya terminé de escribir y solo me tardé 10 minutos, pero pensando 15, vale. Guardo la hoja. Mañana continúo. Otros 10, 15 mañana o incluso media hora. Ok. Empiezo a escribir. Porque durante el día te van a llegar ideas, porque la pregunta va a ser resonando y te va a arrojar información subconsciente. Entonces comienza a escribir quién eres, o sea, comienza a dar esa descripción o esa respuesta a la pregunta. Al lado contrario de la hoja, vas a tener que escribir ¿y por qué soy así? Pregunta. La vecina siempre grita, así que si escuchan gritos e insultos, aparte de las groserías que yo pueda decir, es ella. Entonces, al reverso vas a tener que escribir eso. ¿Y por qué soy así? Tienes que ir a la raíz de las cosas. ¿Por qué? Porque este es el punto inicial del cambio, que va a comenzar a suscitarse en los siguientes ejercicios, que ya son ejercicios intencionales de una reprogramación, que tiene que ver con creencias, desactivación de creencias, nuevas creencias y ejercicios. Pero si no haces este primer proceso, no va a funcionar. No te sigas a otros videos brincándote el primero, porque no va a funcionar. Todo esto yo lo he aplicado en mí mismo para un proceso de evolución y ya me di cuenta que todo lo que he hecho ha funcionado. Luego vamos a hablar de temas de terapias. Luego hablamos, porque son importantes, y después voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Ahorita se me vino a la mente, pero tiene que ver igual con la pregunta de por qué soy así. Porque hay que saber qué es lo que está pasando allá adentro, incluso vivencias que se programaron para poder desconectar y reconectar a una nueva realidad. Entonces, primera pregunta, ¿quién soy? O yo soy, y escribir quién eres. Y luego, ¿y por qué soy así? Encontrar la raíz de la respuesta primera, de la pregunta primera. Encontrar qué es lo que sustenta a tu ser. El único objetivo a lo que los voy a llevar es un proceso de desintegración del yo soy. Eso es lo único que busco. Cuando ustedes entiendan la desintegración del ser, va a ser muchísimo más rápido y más fácil, como una avalanchita, ¿no? Que comiences el proceso de cambio muy rápido. Son esas dos preguntas, las tienes muy puntuales, muy específicas. Ya te expliqué procesos por los cuales nosotros nos generamos una conexión o nos programamos. Y ahorita estos ejercicios que comienzo a dejar es un proceso en donde vamos a iniciar a una reconstrucción del ser. Es para mí muy importante muchas veces revisar a las personas. En esta ocasión no voy a querer que me envíen la información de la hoja. En las sesiones en las que nos conectemos vamos a ir dándole continuidad a este proceso de estudio. Entonces es muy probable que ahí les pregunte quién soy y que me sustenten por qué son lo que son, y luego irnos más profundamente a los procesos, ¿no?, de entendimiento. ¿A qué también va esto? A que cuando tu mente se da cuenta de que hay algo más arriba, conciencia, que te está cuestionando, entonces la mente y el cerebro comienzan a verse como los subordinados de la conciencia, como sabiendo que ellos no son quien mandan, sino que hay algo más elevado. Esto es importante, es muy importante, y realmente sucede en estos procesos. Esto lo vamos a ver ya en ejercicios de meditación, de ejercicios ya más puntuales para control mental. Ahorita necesito esta tarea, que me la realicen y guarden toda su información en una sola libreta o en hojas, porque la vamos a ir utilizando con respecto a los ejercicios para el proceso de programación.
A mí me resultaría bastante interesante que me dijeran, pero yo creo que sí lo vamos a hacer en las sesiones. Siempre lo pregunto, ¿a qué están enfocados? Porque podemos cambiar de enfoque constantemente. Y el saber a qué están enfocados me va a ayudar muchísimo a, por ejemplo, desarrollar otros temas ya más puntuales que tienen que ver o específicos a dinero, amor, bla, bla, bla. Por ahí en el amor ahorita se me vino algo a la mente, que no mío, sino de otras personas, gente en general, ¿no? Cómo mira el amor como algo boom, pero realmente es un proceso evolutivo. Eh, Ay, sí, suena feo, maté al amor con con esa definición, pero pues las cosas como son, ¿no? Entonces, primero entendiendo esto, asimilándolo, y ahora vamos al siguiente proceso del siguiente capítulo. Pero primero realicen esto que les dejé y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo quién son y cómo transformar su realidad. Adiós.